Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué alegría es encontrarnos una vez más y saber que Dios nos ha regalado este tiempo valioso para juntarnos a estudiar la Biblia. Hoy vamos a tocar un tema bien especial que nos compete a todos, es de nuestra importancia. Así que vamos a ir rapidito por la Biblia y vamos a tenerla a la mano, porque lo que viene necesitamos tenerlo muy claro. El sello de Dios o la marca de la bestia. Para poder comprender, necesitamos tomar una premisa, un preámbulo, y es Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Allí la escritura muestra un decreto de muerte para todo aquel que no adore a la bestia y a su imagen. Pero también allí se diferencian dos grupos, unos que adoran a la bestia y otros que no. Ellos se distinguen por una marca. ¿Cuál es esa marca? ¿Y por qué razón los cristianos, los que creen en Dios como su Salvador, han de negarse a recibir esa marca? Bueno, son las preguntas que vamos a ir resolviendo en nuestra temática. Así que ya dispuestos con la Biblia en mano, voy a invitarles a cerrar sus ojos y a elevar una plegaria al cielo. Señor, te damos gracias por este momento que nos das. Queremos abrir tu palabra convencidos que hablarás por medio de ella a nuestra mente y también a nuestro corazón. Permite que tu Santo Espíritu nos transforme y querramos, Señor, hacer tu voluntad. Es una súplica que hacemos no habiendo mérito alguno en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para ir avanzando, necesitamos conocer dos cosas especiales. Uno, lo que implica adorar a Dios y dos, lo que implica adorar a Satanás. ¿Qué implica adorar a Dios? Vamos a estudiarlo en este mismo momento y quiero que vayamos a Génesis capítulo 17, versículo 11. Génesis capítulo 17, versículo 11. Y mira lo que dice allí la escritura, preciosísimo. Seréis circuncidados, dice allí, en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros. Dios a través del tiempo ha dado señales de cómo Él desea que nosotros le adoremos. No es como a nosotros se nos antoja, es como Él quiere que nosotros le rindamos tributo y adoración. Este fue el pecado de Caín. Cuando salen del huerto del Edén, Dios tiene que hacer un sacrificio de un cordero para poner vestiduras a Adán y a Eva. Pero ¿por qué Dios hace este sacrificio? Es para decirles, ustedes están desnudos. La única forma de cubrir su pecado y de limpiar su pecado es tomando las vestiduras de alguien que ha muerto por ustedes. Ese sacrificio simbolizaba a Cristo Jesús hasta su muerte en la cruz. Y sigue siendo símbolo para nosotros hasta hoy. Pero es lo que Dios quería que ellos entendieran, que para poder adorarle a Él y buscarlo, se debía hacer por medio de un sacrificio, de un cordero, que ocuparía nuestro lugar. Y resulta que Caín llegó delante de la presencia de Dios con lo mejor de la tierra, los mejores frutos de la tierra. Ahora, Caín no le estaba ofreciendo lo peor, le estaba ofreciendo lo mejor, y me imagino este altar lleno de maravillas, de frutos preciosos, pero ¿era lo que Dios había pedido? No. ¿Fue lo que él pensó que podía darle a Dios? ¿Y le estaba dando lo mejor? Sí, pero no lo que Dios había pedido. Por esa razón, en este asunto de adoración, nosotros debemos tener bien en cuenta la palabra de Dios, porque no es lo que yo creo, es lo que Dios quiere que yo haga. Especialmente el Génesis habla que parte de la adoración a Dios tenía que ver con la circuncisión. Los hombres debían circuncidarse y de esa manera estaban adorando a Dios. Ahora, esta era una muestra externa de adoración. Pero lo más importante es la adoración interna. Sin embargo, no se desligan, van juntas.
Dios quería que nosotros le adoráramos siempre de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Así espera Dios que le adoremos, pero eso que vivimos y sentimos dentro se debe notar. Por esa razón nosotros vamos al templo, por esa razón nosotros adquirimos nuevos hábitos que nos hacen diferentes y la gente que nos ve diferentes. ¿No te parece eso precioso? A mí me parece precioso. Cuando la gente me ve y me dice, oiga, ¿usted es cristiano? Yo veo que usted es diferente, usted no es como los demás. Y yo digo, alabado sea el Señor, pero por favor no me vea a mí, mire a Jesús. ¿Cierto? Precioso es eso. Ahora, Dios mismo indicó a Abraham una marca externa como la circuncisión, como una señal de la circuncisión interna. Y es esa que quiero que veamos en este momento y está en Deuteronomio. Rapidito, vayamos allí a Deuteronomios, el capítulo 30. Deuteronomios capítulo 30. El versículo 6, mira lo que dice allí la escritura. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Qué hermoso es esto. Dios a través del tiempo ha dejado reglas, ha dejado normas, ha dejado señales para que nosotros las sigamos y le adoremos como Él desea que nosotros adoremos. Ahora, esta señal ya no es válida hoy. Esta señal fue sustituida por el nuevo nacimiento en la fe y la observancia de los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo así? Vayamos rapidito a Gálatas, el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos lo recuerda. Gálatas capítulo 6, el verso 15. Mire lo que dice allí la escritura. Porque ni la circuncisión es dada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Qué hermoso es esto. Ya Dios no estaba diciendo, yo quiero que se circunciden, sino que ahora estaba hablando de una nueva creación. Y esa nueva creación es esa transformación en la fe, que se siente en el corazón, pero que es evidente también para los demás. Ahora vayamos al capítulo 5, el versículo 6. Y mira lo que dice allí la escritura. Estamos en Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Pero para que nos quede más claro, necesitamos ir a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Por aquí, versículo 19. Mire lo que dice allí. La circuncisión es dada y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Lo notan? Entonces ahora la circuncisión es reemplazada. Y es reemplazada primero por el nuevo nacimiento y esa transformación que el Espíritu Santo hace en mí, que es evidente dentro de mi corazón, de mis hábitos, pero también externamente cumpliendo los mandamientos de Dios. Preciosas palabras. Una segunda señal externa es la obediencia a un día especial reservado para adoración a Dios, y este es el sábado. Éxodo capítulo 31 versículo 13 así nos lo declara. Rapidito, vayamos a Éxodo. Éxodo 31 versículo 13. Dice la escritura: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que los santifico. Qué precioso es esto. Esto es adorar a Dios.
Esto es servir a Dios. Esto implica adorar a Dios. Dios nos ha dado señales y nos ha dado pautas y nos dice: ustedes pueden hacer mi voluntad, yo espero que ustedes hagan esto, pero al final es su elección. Ustedes deciden qué hacer. ¡Qué bueno es Dios! A mí me gusta el texto de Apocalipsis 3:20 cuando la escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios es tan caballero, es tan respetuoso, que me deja a mí elegir qué hacer. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre yo entro, pero si nadie abre, pues no podré entrar. ¡Qué maravilloso es! Esto es adorar a Dios, esto implica adorar a Dios. Ahora es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es tener una transformación interna y también externa. Ahora yo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi espíritu, pero también voy a adorar a Dios guardando los mandamientos de Dios, especialmente observando el día de reposo como símbolo de adoración. Muy bien. Ahora vayamos al siguiente punto, que también es importante. ¿Qué implica adorar a la bestia? Y necesitamos leer Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10. Yo lo tengo aquí en mi pantalla y lo voy a leer. Mire lo que dice allí la escritura. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10 lanza una advertencia. Si alguno adora a la bestia y a la imagen de la bestia, Dios dice: yo quiero que ustedes me adoren y quiero que lo hagan de esta manera. Pero si ustedes eligen hacer lo contrario, pues tristemente ustedes van a ser destruidos, porque la bestia y la imagen de la bestia adoran a Satanás, y Satanás va a ser destruido porque es el padre del pecado y de la maldad. Así que Dios se siente muy triste cada vez que nosotros elegimos hacer lo contrario. Pero necesitamos avanzar en lo que implica adorar a la bestia. Por eso necesitamos rapidito ir a Apocalipsis 13. ¿Qué implica adorar a la bestia? Apocalipsis 13. Esta vez nos vamos a ubicar en el versículo 4. Mire lo que dice allí la escritura. ¿Y por qué esta advertencia a esta falsa adoración? Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Noten, cuando se habla aquí de adoración y especialmente a la bestia, la gente reconoce que es un poder con el cual ellos no pueden luchar. Ellos quieren hacer lo contrario, pero temen y temen morir. Entonces dicen: no, ¿quién puede decir lo contrario? Es como cuando nosotros estábamos niños y queríamos obtener alguna respuesta y preguntábamos algo con muchísimo temor, o preferíamos mejor no preguntar porque sabíamos que nos iban a responder duramente. Ahora, aquí la escritura está diciendo en el versículo 4: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es superior a ese poder como para irse en contra de él? ¿Y quién puede luchar contra ese poder? Es un sometimiento de autoridad. Entonces, en lugar de ir en contra, pues yo prefiero estar aquí de este lado. Qué triste es eso, ¿no? Es impuesta, es una obligación. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Para poder comprender este texto, porque dice:
y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Necesitamos leer Apocalipsis capítulo 3. Rapidito vamos allí. Apocalipsis capítulo 3. El versículo 5. Mire lo que dice allí. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Noten algo. La Biblia está diciendo que todos los que están escritos en el libro de la vida habrán de luchar en el nombre del Señor, y el Espíritu Santo los hará vencedores, y la sangre de Cristo los purificará. Pero habrán de luchar. Necesitamos revestirnos del Espíritu Santo para que sea Él el que vaya delante de nosotros librando nuestras batallas en contra de todos estos ataques del enemigo. Pero sigamos avanzando. Mire lo que dice el versículo 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. ¿Lo notan? Es una imposición, es una obligación. O adoras o te mueres. Y en una situación así, pues cualquiera, quizás que tenga su fe debilitada, pues preferirá vivir. Querrá vivir. Todos los seres humanos queremos estar en el reino de los cielos. Ese es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, estar en el reino de los cielos. Pero nadie se quiere morir. Pablo dice, para mí el morir es Cristo. Si muero en Cristo, para mí morir es Cristo, para mí morir es ganancia, para mí morir es el reino de los cielos. Y él lo entendía muy bien, porque sabía que su muerte sería un paso a la venida de Cristo Jesús. Y qué hermoso es que nosotros también lo podamos comprender y lo podamos adoptar. Sin embargo, noten algo. Adorar la bestia implica una imposición. Y esta imposición es vida o es muerte. El versículo 14 ahora, capítulo 14, el versículo 9, hace la siguiente declaración. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Hay una marca que distingue un grupo de otro, del que adora y del que no adora. Versículo 11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Ahora, en su intento de cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25 así lo declara. Vayamos rapidito allí. Daniel 7:25. Dice allí, y él profetizará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por tiempo, por tiempos y por medio tiempo. En su intento de cambiar los tiempos y la ley, la iglesia medieval propuso a sus fieles tomar un falso día de adoración, el domingo, y sustituirlo por el sábado. Las iglesias reformadas mantuvieron este error en su forma de adoración. En el tiempo del fin, el mensaje a volver a la verdadera adoración y rechazar la falsa coloca a la humanidad en dos grupos de adoradores, con dos destinos diferentes. Unos irán a vida eterna y los otros irán a muerte eterna. Pues entonces ahora vayamos a lo que la Escritura declara que es el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno, para eso necesitamos ir rapidito a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1.
Apocalipsis 14:1. Dice la Escritura: Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Hay un sello, y ese sello la Escritura declara que está en la frente. El nombre de él está en su frente. Qué maravilloso es esto, porque aquí en la frente están nuestros pensamientos, están nuestras acciones, todo está aquí. El sello de Dios está en la frente, está en nuestras decisiones, está presente aquí, visible. Pero para poder comprender mejor necesitamos ir a Efesios. ¿Cuál es ese sello? Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14. Mire lo que dice allí la Escritura. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¡Qué hermoso! La Escritura dice entonces que el sello de Dios puesto en mi frente, ese sello con los que están que tienen los 144,000, es el Espíritu Santo. ¡Qué precioso es! El capítulo 4 de Efesios también nos lo declara, el versículo 30. Mire lo que dice allí. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el sello de Dios tiene que ver con la morada del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, para saber que soy un hijo de Dios, yo necesito estar todo el tiempo conectado con el cielo. Entonces, Dios hará habitación en mí. ¡Wow! ¡Qué reto el que nosotros tenemos! Porque tan fácilmente nosotros nos desviamos todos los días. Tan fácilmente reemplazamos a Dios todos los días. Por cosas, por dinero, por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias elecciones y decisiones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. También nos hace una declaración bonita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice allí la Escritura. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y es que la función del Espíritu Santo es que nosotros nos apartemos del mal, nos apartemos del pecado para acercarnos a Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros nos vemos en la ley de Dios y nos vemos pecadores, el Espíritu Santo nos dice: tranquilo, no te preocupes. Sí, estás lleno de pecado, pero hay alguien que puede limpiarte y se llama Cristo Jesús. En Él puedes lavar tu pecado. Ve a Él. Qué hermoso es. Dios sabe cuáles son sus hijos porque el Espíritu Santo está en ellos. Entonces, la recepción del Espíritu Santo y la separación del pecado constituyen el sello de Dios para los creyentes de todas las épocas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio de este mundo en el huerto del Edén hasta cuando Cristo venga. Además de este sellamiento, Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, hablando de los 144,000, y el capítulo 14, versículo 1, describen un sellamiento especial que ocurrirá en el tiempo del fin y que contrasta con la marca de la bestia en Apocalipsis 3:16. El primero, y es que son sellados en la frente. ¿Quiénes? Aquellos que adoran con pleno convencimiento, ya sea a Dios o sea a la bestia. Yo decido adorar a Dios
y lo tengo en mi mente y yo digo, Señor, eres tú, no hay otro como tú, y el Espíritu Santo cada día pone en mi mente la necesidad, el deseo de buscarle y amarle, y soy convencido de la existencia de Dios y soy convencido de mi adoración a Él. Pero también puede ocurrir con Satanás. Por eso, Satanás también instaura su marca en la frente, pero también en su mano. ¿Y por qué en la mano? Son aquellos que adoran por interés, por miedo, terminan adorando a la bestia, por interés o por miedo. ¿Tú estás adorando a Dios totalmente convencido que Él es Dios? Que quiere transformar tu vida, que quiere venir por ti a lavar tus pecados y a llevarte al reino de los cielos. ¿O simplemente estás buscando un beneficio? Porque creyendo adorar a Dios, puede que estés equivocado. Y en lugar de ser sellado por Dios, podrás ser marcado por Satanás. Yo quiero ser sellado. Yo no quiero tener una marca. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Vayamos rapidito allí. Apocalipsis 13, 17. Mira lo que dice. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por mucho tiempo, ¿saben? Creían los cristianos que la marca de la bestia tenía que ver con el código de barras que ahora venía en los productos, en los abarrotes que nosotros comprábamos en la tienda. Y yo recuerdo que muchos de esos cristianos tomaban el código de barras y finalizando el código, cada barrita, había un número. Y cogían ese número y lo sumaban y lo restaban, lo multiplicaban, lo dividían y le daba 666. Y decían, esta es la marca de la bestia. Otros han creído por mucho tiempo también que es un chip que va a ser instaurado y entonces el que lo tenga pues ya será marcado y el que no lo tenga pues nada, ya se sabrá quién es y quién no es. Pero recuerda, Apocalipsis 13 presenta una falsificación, una distorsión del plan de salvación, que es diferente. La bestia desea ser adorada en lugar de Dios e imponer su marca en lugar del sello divino. Entonces no puede ser un código de barras, entonces no puede ser un microchip. Ante los que proclaman la alabanza al Creador y guardan su ley, la bestia propone una ley modificada y un falso día de adoración. Esa es la marca de la bestia. Apocalipsis 14, el verso 7, mire lo que dice. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sábado es el sello de Dios, es esa distinción de toda su creación. Dios descansó y en ese día Dios quería que el hombre le adorara porque Él era creador, porque Él era sustentador, porque Él era todopoderoso. Es la marca. El versículo 12 de Apocalipsis 14 declara lo siguiente: He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está, la escritura es clara. Lo que Satanás quiere corromper es el plan de la salvación, distorsionar el plan de la salvación. Entonces tiene que ver con un día. Y ese día es el sábado. Entonces, cuando adorar a Dios en sábado en lugar del domingo proponga restricciones personales e incluso la muerte, se habrá impuesto la marca de la bestia. Cuando te obliguen a adorar el primer día de la semana en lugar del sábado, entonces se habrá impuesto la marca de la bestia. Pero, ¿estarás dispuesto a hacer la voluntad de Dios?
¿Estarás dispuesto a renunciar a tu vida si es necesario para hacer la voluntad de Dios? ¿Saben que esta batalla nosotros la libramos todos los días, especialmente los adventistas del séptimo día? Pronto vendrá y se hará una distinción entre el sábado y el domingo y se tendrá que elegir. Sin embargo, pues nosotros tenemos muchos conflictos, especialmente cuando nosotros buscamos trabajo. Siempre las ofertas de trabajo son sábado. Hay que trabajar el sábado, hay que trabajar el sábado. Y cuando nosotros pedimos que se nos dé el sábado como día de descanso, porque adoramos a Dios, entonces se nos niega la oportunidad de trabajar. Pero muchos, aún adventistas, y de tiempos, de muchos años de ser adventistas, tristemente un día toman la decisión de trabajar en sábado, porque creen que no había otra solución. ¿Pero por qué no había otra solución? ¿No es Dios el dueño del oro y de la plata? ¿No es Dios el que controla toda nuestra existencia? Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Entonces somos faltos de fe. O sencillamente estamos adorando a nuestra manera y no como Dios quiere que nosotros adoremos. La Escritura es especialmente clara. Un día se hará una distinción y se hará esa marca. El sello de Dios es el sábado. La marca de la bestia es el domingo. Tú decides. Pues yo quiero ser sellado. Ese es mi deseo. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos habla especialmente de ese sello de Dios. Vayamos rapidito allí. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Miren lo que dice la Escritura. Y santificad mis días de reposo y que sean una señal entre yo y vosotros para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Qué maravilloso es este texto. Pero quisiera leer otro y es Isaías. Isaías 66. Mire lo que dice la Escritura a partir del versículo 22. Está hablando de la tierra nueva. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de nuestra eternidad, un día en el reino de los cielos. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Señor. Qué maravilloso es esto. En el reino de los cielos también adoraremos en sábado. El sello de Dios. El sábado fue dado al hombre en la creación. Posteriormente fue convertido también en símbolo de redención. En los documentos de la antigüedad, el sello contenía la identidad, título y jurisdicción de la persona que sellaba. En este caso, este es el sello de Dios, es su jurisdicción, es su identidad, es el título de la creación. Éxodo 20 del 8 al 11 identifica el sábado como un sello que incluye la identidad, Jehová, título como creador y jurisdicción de todas las cosas. En el conflicto final, esta será la marca definitiva de los que, aceptando la obra redentora de Cristo, adoren al Creador en la forma en que Él desea ser adorado. Yo quisiera leer una parte de El conflicto de los siglos, la página 443. Mira lo que dice allí. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Lo que está diciendo Elena White es que hay personas fieles, hay creyentes fieles que aún están adorando en un día diferente, pero que son honestos porque no han conocido esta verdad. Pero mire lo que dice la Escritura.
Mire lo que dice Elena White aquí en El conflicto de los siglos. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y también a su imagen. La escritura es clara, la Biblia es clara. Elena White hace una declaración preciosa. El sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia es el domingo. Y tendremos que tomar una decisión tú y yo. Y quisiera leer otro aparte de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 200. Mire lo que dice allí. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Y esta pregunta definitivamente tiene que ver con usted y conmigo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Mientras nosotros no hagamos diferencia, nosotros nos estamos yendo hacia nuestra propia perdición. Si nosotros seguimos llevando una vida cristiana así, fácil, sin ninguna clase de compromiso, así, sin ninguna preocupación, simplemente voy a la iglesia, me reúno y ya es más que suficiente, pues tristemente estamos yendo hacia nuestra propia destrucción. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Debemos renunciar a nosotros. No somos sabios, no somos entendidos. Dios es aquel ser que nos otorga la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y qué hermoso es que nosotros cada día nos entreguemos a Él para poder obtener esa oportunidad preciosa. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Mis hermanos, el sello de Dios o la marca de la bestia está en una balanza. Nosotros elegimos qué hacer, pero esta decisión es diaria. Mientras haya aliento de vida en nosotros, nosotros todos los días elegimos o el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero muy pronto tendremos que elegir por decreto qué hacer. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida si es necesario? ¿A renunciar a lo que tienes? ¿Aún quizás a renunciar a tu familia? Que Dios te bendiga. Y que Dios me bendiga. Y si ese momento llega, que podamos estar firmes delante del Señor. Quisiera entonces que juntos eleváramos una plegaria al cielo. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseñas grandes verdades que necesitamos tener en nuestra vida presentes, que no podemos olvidar. Pronto, Señor, pronto tendremos que decidir si adorarte a ti o adorar a la bestia y a su imagen. Pronto, Señor, se exigirá adoración en un día diferente al que tú has establecido. Queremos, Señor, permanecer firmes en medio de la adversidad. Queremos permanecer firmes en medio de la angustia y del dolor. Queremos permanecer firmes aunque se desplomen los cielos. Por eso, Padre, existe la necesidad de que venga tu Espíritu Santo con nosotros. Ese sello precioso tuyo para que avive la llama que hay en nosotros. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, porque por medio de él, Señor, sabemos que nuestro nombre puede estar inscrito en el libro de la vida para siempre. Queremos, Señor, estar contigo. No queremos ser marcados
Queremos ser sellados. Llévanos, Señor. Llévanos contigo siempre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por hacer parte de este estudio. Y nos vemos en un próximo. Que Dios les bendiga. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Darle un me gusta si le ha gustado esta temática. Y compartirlo, porque muchas personas necesitan oír este mensaje. Dios les bendiga. Dios les guarde.